Bueno, a ver, yo quiero empezar por un punto fíjense, yo lo llamé así, ¿no? Es la segunda parte de la situación de pandemia COVID hacia una nueva normalidad. ¿Por qué puse esto? Normalidad entre comillas. ¿Se acuerdan que una de las cuestiones que planteamos, lo sabemos todos, pero yo lo mencioné, era, bueno, ¿a qué normalidad regresar? Si es que regresaremos a una normalidad, entonces decíamos, bueno, dos cuestiones. Una, no sabemos cómo va a ser los finales de esta pandemia global, cómo va a ser los modos de vida social, de las instituciones, de la educación, del trabajo en salud mental, del trabajo de protección de derechos, todas las cosas que nosotros hacemos, no sabemos bien cómo va a ser esa nueva habitualidad. Decíamos dos cosas. Una, que la normalidad queda cuestionada también porque es aquella la normalidad, algunos aspectos de aquella normalidad que nos trajo un poco a esta situación, en términos más generales, pero yo quiero ubicar acá también una cuestión más puntual, y es que las cuestiones que hoy hablemos, todo el tiempo, tienen que ver con, por decir así, los saberes y saberes que nosotros teníamos pensado antes de la pandemia, cómo trabajar estas situaciones en las instituciones, en las escuelas, en los centros de salud. ¿Se entiende? Si ahora es todo esto que nosotros teníamos como relativamente consolidado, queda nuevamente afectado, conmovido, por la situación que estamos viviendo hoy, que nadie tiene el librito. Si ya no teníamos libretos, libritos, guiones, repertorios, ahora tenemos menos y los estamos haciendo ahora, más o menos ahora, en este mismo momento, entre todos, en distintas instancias. Entonces, por eso digo, de la situación de pandemia, entonces, algunas cuestiones que hablamos, que yo voy a mencionar, que son las que trabajábamos cuando cuando hacíamos todo de modo presencial, hoy está para repensarse. Entonces, escuchen esto que yo voy a transmitir en ese terreno movedizo. Y el otro enfoque, ya lo dije, tiene que ver con no tanto en los aspectos clínicos individuales, sino voy a tratar de trabajar el tema del impacto, y digo, el pensar hacer desde las instituciones y las comunidades. Digo pensar hacer porque nunca hay un hacer sin pensar, y cuando hay un hacer sin pensar, estamos en problemas. Es decir, cuando van a ver que es una de las características de las urgencias, que tenemos como una disposición o casi a veces un impulso a hacer, porque la situación urge justamente, y a veces digamos, y siempre es interesante ubicar la cuestión de la necesidad de pensar. Y pensar, siempre decimos, pensar no es la escena del pensador de Rodin, ese que está así meditando en la soledad, sino es alguien que está pensando junto con otros y sobre cosas muy concretas. Y el tiempo no es el tiempo necesariamente cronológico. No quiere decir, no, me tengo que tomar una semana para pensar qué hacer con este pibe. No, no se trata de eso. No es un tiempo cronológico, pero es un tiempo, podemos decir, lógico, un tiempo de pensamiento, que por supuesto está afectado por la urgencia, pero que si está totalmente atravesado por la urgencia, lo que hacemos son lo que llamamos, en el campo de la salud mental, actuaciones. Es decir, hacemos cosas que pretendemos responder, resolver algo, pero no pensamos demasiado los efectos, las consecuencias, no evaluamos, no hicimos ese diagnóstico que, por ejemplo, los casos de ayer, Sandra solicitaba. Dice, bueno, un momento, hay que parar la pelota un momento y pensar factores protectores, factores de riesgo, hablar con el pibe, hablar con la familia, si no hay familia, hablar con la terapeuta, si es que la había, hablar con compañeros, todo esto que fueron desplegando en el día de ayer, pero que ustedes lo hacen, ¿no? Digo, hay cosas que ustedes saben que repetimos, que no tiene que ver con que yo pienso que no las conocen, en la heterogeneidad de quienes me están escuchando, digo. Bueno, entonces, pero bueno, quiero igual pararme un segundo en algo muy específico que me parecía que yo quería compartir con ustedes, que es, siempre decimos, y nunca hay que dejar de repetirlo, la necesidad de cuidar a los que cuidan, ¿no? Lo decimos mucho, lo decimos más que lo hacemos a veces, pero hay que volver a decirlo y volver a pensar cómo hacemos. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar a los que cuidan? ¿Cómo hacemos para cuidarnos en un momento tan particular que decíamos, donde estamos todos incluidos en la urgencia, donde estamos todos incluidos
en la emergencia humanitaria. Esto lo comentábamos bien la otra vez. Y hay un aspecto muy puntual, ¿Se acuerdan de este dibujo que Komensky, bueno, planteaba la situación del virus y el lugar de las pantallas? La mayoría de nosotros en este momento está trabajando muchas horas por día en educación, en salud, en reuniones, en entrevistas, en intervenciones, muchos, no todos, otros están, como decíamos la otra vez, yendo como personal de salud sobre todo a intervenir en emergencias, etc. Pero muchísimos de nosotros estamos más que nada a través de las pantallas con una sobrecarga muy importante. Esta es una situación que no deberíamos normalizar, no deberíamos pasarla por alto, debemos cuidarnos sobre esto. Miren, ¿les suena estas escenas? ¿Alguien se identifica con esto? La pantalla, los ojos, el cansancio, el agotamiento, el sobreagotamiento. Bueno, quiero decir, esto ya hay algunos estudios que venían haciéndolo, pero no es lo mismo estar, no sé, 8, 10, 12 horas, 16 horas con las pantallas entre el trabajo y esa necesidad que tenemos también de estar con nuestros lazos afectivos, con nuestras familias, con los compañeros, con los amigos. Entonces, esto hace que el único lugar de salida nuestro en esta situación sea a través de las pantallas, del teléfono, de la computadora o lo que fuere. Y eso plantea unas condiciones de agotamiento muy particulares, que algunos lo están estudiando ahora, pero que creo que cualquiera de nosotros puede reconocer y que tiene que ver con que hay un solo punto de mirada, con que hay un montón de cuestiones que se efectúan en las conversaciones que no están presentes, y todo lo no verbal, los silencios, los modos de intervenir. Entonces es una especie de sobreesfuerzo que estamos todos realizando, sin estar, como decimos siempre, demasiado preparado para ellos, por lo menos todo el tiempo. Y entonces eso requiere individual y grupalmente formas de atenuación, formas de protección que tenemos que ir buscando y encontrando. No quiero decir, seguramente voy a decir banalidades, pero bueno, no sé, no podemos estar todo el tiempo, tenemos que levantarnos, tenemos que airearnos, tenemos que hablar con otros, tenemos que apagar los teléfonos un rato. Digo, cada quien verá, pero tenemos que, no es un tema, me parece, y ustedes me dirán qué opinan, no es un tema que lo podemos dejar por alto. Yo estoy observando unos niveles de agotamiento y de fatiga excesivos, no comparables con el muchísimo trabajo que muchos tenemos habitualmente. Entonces, bueno, quería ubicar eso porque me parece que es digamos, esto que siempre se dice, como se dice. El otro día alguien comentaba de salud mental que decía, ¿vieron lo que se dice en los aviones para las personas que están con niños? ¿No? Dice, primero, póngase usted la máscara en una situación de emergencia, póngase la máscara y una vez que está puesta la máscara, atienda al niño, a la niña, o a la persona discapacitada, o quien no. Para cuidar al otro, tenemos que poner la máscara bien nosotros de oxígeno, o sea, tenemos que estar lo mejor posible. Entonces, el cuidarnos y cuidar a los que cuidan, cuidar nosotros al resto del equipo, cuidarnos entre los compañeros, entre los colegas, entre los educadores, entre los psicólogos y los psiquiatras y los trabajadores de las instituciones, me parece fundamental. Tenemos algunas pistas habituales, tendremos que construir otras. Creo que la otra vez vimos algo de cómo las urgencias subjetivas, cómo una urgencia subjetiva tenía algunas condiciones. Quiero repasar algunas cuestiones. Fíjense, a ver si lo puedo yo marcar acá. Bueno, ¿ustedes ven el cursor bien? ¿Lo ven? Si yo lo marco acá. Bueno, entonces, esto comentamos, en una urgencia subjetiva, en este tipo de situaciones, vale para las situaciones que vamos a ver, una chica que aparece con autolesiones, un intento de suicidio, el comentario de un compañero sobre el otro de que dejó una carta, u otras situaciones de violencia o de consumo problemático que se puede dar en una institución o que nos llega ahora, no en una institución, sino por vía remota. Decíamos que había una tendencia recién a la acción, a la actuación sin pensamiento. Eso lo mencionamos recién, más o menos lo definimos. Otra de las cuestiones tiene que ver con la percepción del tiempo. Se transforma el tiempo y todo es, bueno, justamente es para allá.
Y a veces esa relación al tiempo precisamente tiene que ver con la necesidad de responder antes de tener una respuesta más o menos consistente y, si es posible, consensuada, ¿no? Sería el punto del tema del tiempo. Otro elemento que creo recordar que lo mencionamos, pero es que hay algunas que son clarísimas y que nos presentan, sobre todo en las instituciones, que un pibe se pegó con el otro porque se conoció, porque puteó o insultó, perdón, a un adulto. Pero entonces nos llegan, y son además las que nos mueven más en las escuelas, nos mueven, es absolutamente claro que eso impacta. Ahora, hay otras urgencias que están transcurriendo y que no son tan claras, no las vemos rápidamente, y yo decía, son como especie de ríos subterráneos que de repente emergen. Esas son más complicadas, y en esta situación, en donde estamos por vía telefónica o por vía, sí, en principio, o de red con los adolescentes, son más complicadas. Saber, cuando no aparece el impacto de la situación, qué le está pasando a algunos chicos o chicas que por ahí tenían algunas situaciones problemáticas antes, o sabemos que están viviendo una situación compleja de algún tipo, intrafamiliar, con sus pares, etc. Entonces, ¿cómo acercarnos, cómo poder captar eso que le está pasando al otro en este momento es mucho más difícil que cuando estamos, por ejemplo, en una escuela, y entonces un tutor o un profesor o un preceptor o el equipo de orientación puede ir y hablar, llamarlo a un chico y una chica y hablar con él, con ella, y tratar de saber cómo anda, cómo está, qué le está pasando. El otro elemento, otro de los elementos que quería resaltar, es precisamente como las situaciones que en general vivimos están tramadas con aspectos legales, esto quizás más en el campo, siempre están tramadas con aspectos legales, transgresiones, delitos, denuncias. En el campo educativo, esto es más diría, intenso, cuando aparece una situación, una urgencia determinada tramada con este tipo de situaciones, y entonces el riesgo es tomar decisiones exclusivamente en función de los riesgos potenciales. ¿A qué me refiero con esto? A que cualquiera de las decisiones implica riesgos siempre. Fíjense si no había riesgos en los tres casos que planteaba ayer Sandra, indudablemente, pero también en otras instituciones. Y esos riesgos tenemos que nosotros que cuidarnos de no actuar solo en función de cubrir nuestras responsabilidades, que hay que garantizarlas, que hay unos ciertos problemas muy claros respecto a o sea, nosotros tenemos que garantizar nuestra función, pero a veces se da el caso de que se dan respuestas excesivamente, digamos, ¿cómo decirlo? Como demasiado sin tomar ningún riesgo, asegurándonos, y a veces esas situaciones tienen una tendencia a patologizar la situación. Es decir, se toma una decisión en función de la propia inseguridad, de las propias responsabilidades y los temores sobre esas responsabilidades, y no sopesando la verdadera necesidad de la situación. Esto es muy delicado, es muy complicado de pensar, y abre todo un tema que tiene que ver con la judicialización de los conflictos en esta etapa. Es un tema que lo dejamos planteado ahí, pero que muchas veces es verdaderamente importante. Y el último de estas características o riesgos es el de la puerta giratoria, que viene a decir que uno toma una situación de tal modo en que no la aloja, no la sostiene, no digo uno, una institución, un equipo, no la aloja, no la sostiene, y finalmente hace como que la toma, pero sale por la puerta, ¿no? Así como viene a la puerta giratoria, esto que pasa en muchas situaciones. Por ejemplo, ¿qué sería esto? ¿Se acuerdan lo que algunos de ustedes seguramente lo sabrán, lo que se discutía con el tema de la educación especial? ¿Cómo incluir a la diversidad en la escuela? Entonces hay una especie de como sí. Se incluye para excluirlo de otra manera. Entonces, esto muchas veces pasa en las instituciones. Tomamos un tema y lo soltamos. Es decir, aquí está en juego el tema del seguimiento y el tema de la corresponsabilidad
y de la intersectorialidad. Es decir, ninguna de estas situaciones pueden ser abordadas por una sola persona, ni por una sola institución, ni por un solo sector de las políticas públicas o privadas también a veces. Entonces, lo de la puerta giratoria sería, lo tomo y por ejemplo, lo tomo y lo derivo, o sencillamente hago como que lo tomo y después no lo seguimos. A mí me parece interesante, decía la otra vez también, creo, pensar el famoso no estamos preparados, que nos surge en muchos momentos, a hacernos la pregunta si estamos preparados y entonces empezar a trabajar con esa pregunta. Y es muy curioso que en este momento uno podría decir, para una situación de pandemia como esta, ¿quién se pudo haber preparado? ¿Quién se pudo haber preparado para una emergencia global como esta? Quizás uno puede decir solamente la gente que trabajó en situaciones de desastre, ¿no? Pero parcialmente, muy parcialmente. En general, fuera de una situación como esta, uno tiene que preguntarse, uno podría preguntarse, cuando hace la pregunta, pasa de la afirmación, no estamos preparados para esto. No estamos preparados en una escuela para un chico que entra en una crisis, digamos, o se corta en el baño, como la situación que está, ¿no? Se corta en el baño. Bueno, no estamos preparados. A mí en el profesorado no me prepararon para eso, no puedo decir, como preceptor, no me prepararon para esto. Ahora, está claro que en esta situación ninguno de nosotros estaría muy preparado, pero vale preguntarnos y empezar a trabajar esa pregunta. Entonces, una de las preguntas sería, ¿teníamos una expectativa diferente cuando nos formamos para esto? Depende cada profesión, depende puede ser, porque digo, esta frase también ocurre en los equipos de salud mental, que dicen, no estamos preparados para este tipo de situaciones. Uno diría, pero no, un educador lo diría, pero ustedes sí estarían preparados. Bueno, sin embargo, parece que no. Es decir, hay algo de los impactos de las nuevas cuestiones que ya venían pasando en las instituciones de salud, educación y protección de derechos, por decir las tres más importantes de lo que estamos hablando, que nos planteaba esta situación. Entonces, no estábamos preparados. Yo pensé que la cosa iba a ser distinta. Pero bueno, vale la pregunta por nuestra formación, cómo fue nuestra formación, y vale la pregunta por las teorías, por los conceptos y por las estrategias en las que nos venimos formando. De hecho, es claro, yo creo ahora, mucho más con esta situación, que la formación, las teorías, los conceptos y las estrategias, indudablemente hay que ir enriqueciéndolas y transformándolas, cosa que estamos tratando de hacer a todo vapor, por decirlo de una manera. Pero las preguntas siguen. ¿Pero para cada situación nos podemos preparar? ¿Todos nos podríamos preparar por igual? ¿En un equipo, en un grupo, en una institución? Bueno, esto, para cada situación, para toda situación. Bueno, nosotros tenemos la perspectiva y la idea y por eso estamos también hablando hoy que es necesario pensar, planificar modos para prepararnos institucionalmente e individualmente y siempre en equipos. Son preparaciones que no son absolutas, que no son iguales al modo de un simulacro, de un protocolo de, digamos, de evacuación de un edificio, porque tienen otras características que tienen que ver con los aspectos subjetivos e intersubjetivos, o sea, entre las personas y lo que nos pasa y les pasa a cada una de las personas. Creo que ayer Sandra planteaba en un momento con el que yo pude escuchar esta cuestión de, bueno, los protocolos son mucho más claros en términos estrictamente médicos o en términos estrictamente, por ejemplo, de un simulacro, una evaluación, de una evacuación, pero cuando estamos las personas, los grupos, no es tan fácil de construir, ni de adecuarnos, ni de introyectarlo, diríamos, ni de interiorizarlo. Cuando hay estas situaciones de urgencia subjetiva, quería recordar algo que me parecía importante, que no mencioné en la otra diapositiva, que no lo planteé, pero cuando acá, fíjense, porque eso va a tener que ver con lo que digo ahora, cuando acá decimos desimplicación de los sujetos, o en los sujetos, ¿se acuerdan en el caso que ayer mencionaba de, ¿cómo se llamaba? Juana,
cuando Juana decía, ¿cómo está? Le preguntaban, bueno, ¿cómo estás? Y Juana decía, estoy bien. ¿Pero cómo, Juana? ¿Te tiraste por la ventana? No, estoy bien. No, está bien, todo bien. No, bueno, eso claramente, la posibilidad de no estar asustada, entristecida, angustiada, desesperada, o incluso, digamos, en un estado que decían, bueno, en varios casos decían, bueno, está bien, se la ve bien, eso es que no está implicada afectivamente en lo que ocurrió. Y Sandra bien decía, bueno, ese es un indicador de riesgo. ¿Por qué? Porque si uno dice, no, porque si alguien, uno empieza a ver niveles de implicación, puede decir algo, puede hablar de eso, puede empezar a hablar, es que está saliendo, digamos, un poco de la fase que lo llevó a actuar, a cortarse fuerte, a tirarse, a pelearse con otro, a cualquiera de las situaciones, a entrar en una crisis psicomotriz, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Pasa del momento del puro cuerpo, de la pura acción, a pasar al relato, a la palabra, a decir algo, a articularlo con alguna cuestión de un registro afectivo. ¿Mm? Entonces, el tema de la implicación o la desimplicación es muy importante en todo esto. Entonces, en generar una urgencia subjetiva siempre plantea un nivel de desimplicación del que está involucrado en eso. Y el trabajo que en general hacemos, que vamos a llamar, después lo va a llamar Silvia, y creo que lo llamamos también como primera ayuda psicológica, o tiene unos nombres como de las cosas que podemos hacer los que estamos cerca, tiene que ver con acompañar, ahora lo vamos a decir mejor, ese momento y tratar de a poco ir poniendo alguna narración, alguna palabra que la persona pueda decir algo y acercarse a algún nivel, conectarse con algo de la afectividad que está en juego. Recordé esto por el caso y lo recordé por algo que vamos a decir ahora, y es que en esas situaciones no solo son los sujetos involucrados o protagonistas los que pueden desimplicarse, sino los que estamos cerca. Es decir, lo que observamos muchas veces es que hay repliegue. Ahora lo vamos a ver en una situación de suicidio en institución o de intento de suicidio. Hay un repliegue, hay un aislamiento. No todos van al encuentro del problema, más bien hay un efecto de retirada. Entonces es un nivel por una parte, un reflejo, digamos, de autocuidado, pero un autocuidado que al mismo tiempo es complicado, porque el autocuidado nunca puede ser exclusivamente individual. Nosotros estamos pensando en formas de cuidado colectivo, de cuidarnos a los otros, cuidarnos entre nosotros, que es el caso clásico del aislamiento preventivo, ¿no? ¿Cómo se llama? Preventivo, obligatorio. Es el caso clásico. Nos cuidamos a nosotros, nos cuidamos entre todos. Entonces, en estas situaciones, vuelvo a decir, vale para las situaciones que tienen que ver con el suicidio, ocurre esto. Hay dos movimientos que estamos observando también ahora. Están los que intentamos implicarnos y conectar, y están posiciones más como de repliegue absolutamente individual, que fragilizan los lazos de todos, no solamente los que él tiene o ella tiene. Entonces, por eso hablaba de que hay algo de la desimplicación que tiene que ver con qué, con los problemas de la corresponsabilidad. No sé si puedo expresarme con esto, es decir, ¿qué pasa cuando vemos tan frecuentemente las dificultades para construir corresponsabilidad? Es que algunos se borran, para decirlo en criollo, por distintas razones. No se involucran. Cuanto más nos involucramos con nuestros más o menos aportes posibles, la corresponsabilidad crece y la red sostiene más a los pibes y a nosotros. Por ahí es donde quiero plantear esto y por eso me queda un minutito aquí. Bueno, y acá dos cuestiones más, y es, en las instituciones, un modo de desimplicarse es cuando hay un impacto de este tipo, volvemos a lo funcional y a lo estrictamente funcional y burocrático, a lo estándar.
creemos que lo vamos a resolver por procedimiento, lo que no podemos resolverlo solo con los procedimientos que son básicos para una institución, pero es como se responde a reglamentos, si quieren decir, entre comillas, ¿no? Después lo podemos profundizar. Y se instala lo que un psicoanalista y grupalista importante como Fernando Ulloa hablaba de la cultura de la mortificación y la pérdida del buen trato. Y cuando él hablaba de la pérdida del buen trato, no solo era el buen trato, tal como lo entendemos, que es la cortesía, tratarnos bien, sino la pérdida de la singularidad. Es decir, no estar atento a lo singular, porque cada uno de nosotros que formamos parte de grupos, organizaciones e instituciones, somos impares, somos absolutamente singulares, aunque estemos atravesados por cuestiones comunes todo el tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de cuestiones comunes a los intentos de suicidio, a las autolesiones, pero lo venimos diciendo, recuerdo que ayer Sandra lo repetía, cada situación es de ese chico y de esa chica, ¿no? Como cada situación es de nosotros cuando tenemos que afrontar alguna de estas situaciones. No me voy a detener en esto, pero sabemos que el tema de esta nueva diapositiva, digo, que en los últimos 25 años aumentó, lamentablemente ustedes lo están padeciendo, y en la franja de adolescentes y jóvenes esto está aumentando de manera significativa, cosa que nos desafía a pensar en todas las variables cómo entenderlo, y creo que estamos todos los que estamos involucrados, más los que hacen investigaciones y están en cada lugar del planeta buscando estos temas. Nosotros acá, como decía, estamos tratando de ir construyendo entre todos un enfoque, un abordaje integral, es decir, que no sea solamente médico-psiquiátrico, y que tenga apoyo en la comunidad, ¿no? Este es el desafío, que no me parece nada sencillo, porque tradicionalmente los enfoques eran sanitarios, digamos, solamente, si de médicos, o de médicos y psicólogos. Acá estamos tratando de construir un enfoque en donde quepan distintas perspectivas. Entonces, sabemos que la perspectiva que queremos tomar es de muchas dimensiones al mismo tiempo. Antes alguien ya planteaba en el chat el aspecto intercultural, ¿no? Lo leí así al pasar rápido, pero bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y en nuestros países muchísimo más, y posiblemente en la provincia tenga también ahí unas significaciones que hay que seguir indagando y averiguando. Por supuesto que no hay ninguna disciplina que pueda dar cuenta de estos problemas, sola. Que lo sepa todo, que diga, sí, acá, este es un problema psicológico, o este es un problema psiquiátrico, o este es un problema biológico, o este es un problema antropológico, o este es un problema educativo. Bueno, no, gente, ya sabemos que no. Entonces, es más allá de las disciplinas, ¿no? Por eso ponemos transdisciplinario. Y entonces, si es más allá de las disciplinas, también es más allá de los sectores. No es solamente el sector salud, ni es el sector solo salud mental. Por supuesto que ahí hay saberes fuertes, ineludibles y absolutamente imprescindibles. Pero hay un campo educativo, hay un campo socioeducativo, hay un campo de protección de derechos que hoy está trabajando mucho para pensar estas cuestiones, y hay un campo de la comunidad que tenemos que rescatar, unos saberes, no solo saberes que no conocemos, que hasta pueden ser ancestrales, o que pueden ser diversos, o que pueden ser alternativos, sino que hay saberes que se producen todo el tiempo en relación a estos temas. Y cuando digo esto, me estaba acordando de un video que en realidad vi hace muy poco, donde hablaban de una experiencia precisamente de trabajo sobre la depresión en un país africano, creo que era Zimbabue. Había inventado, por decirlo así, un médico, donde había creo que 3 psiquiatras en todo el país, para no sé cuántos millones, había inventado una cosa que se llamaba el Banco de la Amistad. Después lo podemos buscar por internet, porque se accede rápido. Y esa experiencia era bárbara, porque recuperaban un saber de la comunidad, unas palabras de la comunidad que tenía que ver con algo de la depresión. Y entonces las primeras ayudas psicológicas eran de abuelas de la comunidad, que ponían un banco, se sentaban y esperaban ahí que se acercara alguien que estaba pasando por un momento de intenso sufrimiento subjetivo,
y se acercaban ahí a conversar y veían que en una serie de encuentros de ese tipo, en muchos casos, se mejoraba la situación. Entonces, tenía que ver con los saberes, los propios saberes de la comunidad. Bien. Y en ese sentido, de un saber que está en todos nosotros y no solo en los especialistas, está esta frase que a mí, yo lo tomo siempre como un punto de referencia y me ayuda, creo que, no sé si lo alcanzamos a compartir la otra vez, el famoso Donald Winnicott, que era un pediatra, que era un psicoanalista muy, muy importante, que trabajaba mucho, y trabajó precisamente en la situación de la Segunda Guerra Mundial, en los bombardeos de Londres, en la cantidad de chicos huérfanos, en unas situaciones súper complicadas en la Segunda Guerra en Londres, y tenía un programa de radio, y trabajaba con enfermeras, quiero decir, la verdad que escuchándome ahora estoy recordando cómo él trabajaba en salud mental comunitaria, estando en el riñón del psicoanálisis clásico de Gran Bretaña. Y él tenía esta frase, que es en una conversación con Maud Manoni, otra gran psicoanalista, en este caso de niños, decía que la psicosis, está hablando de una patología muy, muy compleja en salud mental, ¿no? Dice, no tiene tanta necesidad de ser curada como de ser recibida, tomada. No es la idea de curación, sino de que alguien tome eso que le pasa al otro. Entonces podríamos decir, yo digo, que una urgencia subjetiva no tiene tanta necesidad de ser resuelta de un modo inmediato, como de ser recibida, alojada, esa demanda, eso que le pasa al otro, siempre decimos entre varios, ¿no? En el sentido de uno solo, no es que uno no esté con alguien, pero uno no puede quedarse solo frente a eso. Y una frase que decía, ¿por qué me habla usted de curar si de lo que se trata es de saber acompañar a un ser en su desamparo, en ese momento de desamparo subjetivo? Entonces, cuando hablábamos de sufrimiento psíquico, de problemática psíquica, lo podemos equiparar a esta idea más amplia, que es un momento de desamparo, un momento de indefensión, un momento donde uno siente que el mundo se le viene encima, que no hay salida y que está atrapado por esa encrucijada. Y en donde muchas veces, se tenga la edad que se tenga, alguien puede pensar que no tiene sentido seguir viviendo. Entonces, ese punto de referencia nos ayuda para pensar lo que podría ser una primera ayuda psicológica. Y tomo esta frase que yo en general no usaba, pero que es un momento para usarla, porque viene de los organismos, digamos, de salud, del sanitarismo, viene de las perspectivas de salud mental que está usando la OPS y la OMS, y me parece que es un momento que es más claro para usarla, ¿no? A pesar de que no es la expresión que yo siempre usé. Entonces, dicho esto, vamos a decir algunas cuestiones que ustedes ya venían trabajando sobre las situaciones de suicidio para ubicar. Estaba claro que, que tiene muchas dimensiones, ustedes lo vieron ayer con Sandra, que no se puede ubicar un solo tema, pero quiero ver algo más general, y es esto. Pensando en adolescencia, observamos que en muchas situaciones de suicidio de adolescentes pareciera que la vida se puede volver insostenible por la fragilidad o precariedad de los sentidos constituidos. Es decir, el adolescente no logra todavía construir un enganche con los sentidos de la vida suficientemente sólidos. Esta sería una manera muy amplia de plantearlo. Y en muchas veces se trata de la dificultad de constituirse en relación a un sentido, y el precio para poder captarlo es la propia vida. Quiere decir que muchas veces las situaciones de suicidio no tienen que ver con un deseo de no morir, sino de ver si tiene sentido seguir viviendo. Esta idea, y no digo que sea siempre, sino me parece que es una perspectiva que a nosotros nos puede ayudar a entender la mayoría de las situaciones. Voy a seguir un poquito, porque no me parece unas definiciones, unas expresiones de un psicoanalista que se llama Philippe Lacadet, que me gustan. Dice, el adolescente está siempre en un momento de desconfianza. Muy a menudo, y a causa de esa desconfianza en el otro, en general, en el semejante, va hasta el punto de poner en juego la existencia para saber si la vida vale o no vale la pena ser vivida. Es lo mismo que estábamos tratando de ubicar, lo voy repitiendo. Y aquí otra cuestión. Las razones de ponerse en peligro
son múltiples, eso ya lo vimos, pueden tener que ver con muchas cuestiones de su historia personal y de su presente. Vieron que decíamos, bueno, por supuesto, formas de la violencia, problemas con indudablemente cuestiones puntuales, algo en la historia, en la primera historia de la constitución subjetiva, pero dice algo de su historia personal y de la ambivalencia de cada joven. Es decir, todos tenemos, ¿no? Como un enganche con la vida y una potencia de desenganche con la vida, en su relación con los otros y con el mundo. Y aclara algo que es duro, que dice, ninguna regularidad permite identificarlas por un rasgo, y tampoco existe ninguna receta absoluta, voy a agregar, para prevenirlo. Esto también tenemos que saberlo. No se puede encontrar un rasgo para todos los casos, y ustedes pueden pensar en todos los casos que lamentablemente ya hayan conocido, y no van a encontrar una regularidad. Van a encontrar algunas similitudes, en el mejor de los casos, y lamentablemente tampoco hay receta absoluta, fija para prevenirlos. Lo que hay es muchas acciones y todo este pensamiento que estamos construyendo, porque sí hay modos de, y ahora van a ver esto, intervenir a tiempo. Entonces dice, el joven incuba y lastima su cuerpo, lo cuida y lo maltrata, lo ama y lo odia. Eso lo vemos en muchas partes, no tiene que ser en estas situaciones extremas, ¿no? ¿Vieron? La relación con el cuerpo de los adolescentes, en un momento que el cuerpo está en plena ebullición, en pleno cambio y que crece y que se despliega segundo a segundo, entonces está esta ambivalencia de amor y odio. Entonces está siempre la historia personal, pero también la capacidad del entorno de ofrecer los límites necesarios. No vamos a entrar ahora, porque no tengo tiempo para hablar de ese goce, que es una definición muy del psicoanálisis, pero los límites necesarios, poder intervenir, es decir, la capacidad del entorno de intervenir es fundamental. Vamos con 2 puntos fundamentales. Tener ocasionalmente pensamientos suicidas no es infrecuente. Digámoslo así. Y forman parte, no quiere decir que a todos sí o sí nos haya pasado. Lo que quiero decir es que no es infrecuente y que eso va cambiando a lo largo de la vida, puede ir ocurriendo, y que tiene que ver con las relaciones que tenemos con la vida y la muerte, con cómo vamos aprendiendo esos sentidos y cómo se lo vamos configurando para cada uno de nosotros. Por supuesto, decimos en la adolescencia ese tema es más candente, porque sexualidad y muerte son 2 elementos fundamentales en el momento donde alguien está entrando al mundo adulto, por lo menos en términos simbólicos. Cuando estos pensamientos se le presentan al adolescente como el único modo de resolver las dificultades que atraviesan, empiezan a ser persistentes, se estabilizan, estamos en un riesgo indudablemente más importante. Reiteramos esto, que ustedes lo saben, pero hay que volver a decirlo. Las preguntas sobre ideas de suicidio no provocan los intentos de suicidio. La idea de no hablar, de persistir en el tabú que nuestra sociedad tiene sobre esto, no ayuda. En general, si nosotros nos acercamos a hablar de un modo cuidadoso, empático, con una confianza que si no hemos construido, la tratamos de generar en ese momento, de lo que le está pasando, eso en general alivia, eso en general baja la ansiedad. Y es un punto de partida para para empezar a trabajar, si nunca se había hablado de eso, o continuar el acompañamiento. Esto es muy importante. No hay que confundirlo, desde mi perspectiva, con preguntarle a todo el mundo masivamente sobre las ideas de suicidio, que es otra perspectiva que tienen algunos suicidólogos. A mí no me parece que sea necesario en una escuela preguntarle a todo el mundo en un cuestionario eso. Pero bueno, hay discusiones sobre eso, como hay discusiones sobre muchas cuestiones, pero se entiende. Esto no quiere decir que uno, cuando el tema está dando vuelta, o cuando alguien insinúa algo, o cuando alguien nos cuenta que un compañero dijo, o publicó, o escribió, o está repitiendo algunas cuestiones, entonces hablar sobre el tema es un modo de empezar el acompañamiento.
Vamos un poquito a las autolesiones para darle otra perspectiva a lo que ayer trabajaron, no otra perspectiva, sino otra perspectiva en el sentido de otra mirada. Me gusta pensar, como algunos autores, la idea de las autolesiones en la adolescencia, como la piel como campo de batalla en la búsqueda de la identidad. Les quiero decir esto, creo que va a quedar claro. En cierto sentido, las autolesiones van en un sentido contrario a los intentos, de suicidio o a las situaciones de suicidio, en cierto sentido. Esto no le quita la gravedad ni le quita el riesgo. Pero me gustaría poder trabajar esto en 2 o 3 diapositivas. Entonces, fíjense. Es decir, la piel, no el rostro. Fíjense esta indicación que decimos clínica. La piel, en general de los antebrazos, son movimientos, son lastimaduras corporales, incisiones, rasguños, escarificaciones, quemaduras, laceraciones. Son movimientos controlados por un sujeto en una situación crítica, digamos, de sufrimiento, pero al mismo tiempo controlados, que precisamente lo que tratan es de hacer un proceso de autorregulación de ese sufrimiento. La lesión corporal es un lenguaje, es una forma de ejercer presión sobre el entorno y de controlar las tensiones interiores. Es un sufrimiento individual en un acto singular de cada uno, y es una salida provisoria y un poco fallida. No es que resuelve, pero es un intento del sujeto, no tan extremo como una situación de suicidio. Estamos hablando en términos generales. Es decir, que de una manera muy riesgosa es un intento de autocuración. No es absolutamente irreflexivo, pero tiene algo impulsivo, que era lo que se preguntaban ayer con esta chiquita, Aileen, en el ejercicio, que decía, bueno, se cortó más que antes, decían, ¿no? Y al mismo tiempo encontraron, en el análisis del ejercicio, que había algunos elementos que disminuían el riesgo o la gravedad, lo inminente, digamos, de eso, o que eso continuara en escalada. En ciertas situaciones, por ejemplo, en situaciones de prisión, de confinamiento, también participa de una idea de embotamiento de los sentidos, entonces este sería un elemento importante para pensar hoy. Por supuesto que el confinamiento obligatorio, como el que estamos viviendo, no es lo mismo que estar en una cárcel, ¿no? Pero si el embotamiento de los sentidos sería no pensar, sería lo mismo que tomar recurrir a sustancias legales o ilegales para embotar los sentidos. Entonces, la imposibilidad de expresar psíquicamente, de hablar de los padecimientos, o la intolerancia al dolor psíquico, qué es la ansiedad, qué es la angustia, qué es lo que siento, qué es lo que me pasa, a través de marcarse el cuerpo. Y en algunos casos se promueve por la identificación entre los pares, como ayer, la imitación. Vieron que decía, no, yo vi que a mí no, es curioso, porque ella decía, a mí no me gusta mucho, pero lo volvió a hacer. Entonces el tema en la adolescencia, y sobre todo en los lugares también, donde están muchos adolescentes conviviendo, el tema de la identificación siempre es un tema a tener muy en cuenta. Entonces, esta idea vuelvo a la idea de la identidad o la fabricación de uno mismo, porque ese es el momento de la adolescencia, sobre todo. Y hay que leer siempre en esa línea general las cosas que les pasan a los chicos y a las chicas. Entonces, los cortes en el cuerpo, autolesiones deliberadas, son muy frecuentes, no necesariamente implican riesgos suicidas, no deben minimizarse, porque están pidiendo una intervención, están expresando un malestar y requieren un abordaje terapéutico. Entonces, nuevamente, las preguntas sobre una autolesión no provocan yo lo repito, sé que todos lo saben, pero es importante recordarlo para combatir nuestro propio temor de hablar sobre eso. Porque siempre es incómodo, siempre es inquietante, siempre es difícil. Siempre. Me parece a mí, tengamos la experiencia que tengamos.
Y yo ya tengo muchos años en trabajar con adolescentes en muchas situaciones. Igual cada vez que uno va a hablar de estas cosas es inquietante, nos da ansiedad, etcétera, etcétera. Pero sepamos que ese mismo acto inicia un buen camino. Reducir la ansiedad, ayuda al adolescente en su situación y, por supuesto, no se requiere como un modo de entrar no cualquiera, es decir, uno tiene que tener o una relación previa o ir construyendo ese momento para poder decir y que ese momento sea confiable también en la confidencialidad. Y eso es muy importante para los chicos y para las chicas porque están acostumbrados, digámoslo así, a ver qué opinan, a que muchos adultos no garanticen mucho la confidencialidad, la privacidad y la confidencialidad de lo que ellos comunican. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, teniendo en cuenta el riesgo, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad profesional de garantizar y acompañar y trabajar esa confidencialidad. Hoy en día con el teléfono lo mismo, digo, con el teléfono, con las redes, del mismo modo. A veces hay que preguntar, ¿estás en un lugar, podés hablar tranquilo o tranquila? ¿Estás en un lugar que sentís, preferís el auricular? En fin, nunca está de más y en general ellos aprecian mucho ese cuidado específico de que el familiar, el hermano mayor o el hermano menor o quien fuere, no esté ahí en el medio de eso que él está o ella está contando. Una cosa que creo que la otra vez yo insistí, hay algo enigmático siempre en las situaciones de suicidio, y eso enigmático a veces nos desvía en las instituciones, por ejemplo, en las comunidades, de cuál es nuestra dirección. Si nosotros nos quedamos acompañando o persistiendo en la idea de descifrar los sentidos de un acto suicida o de un intento, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si esto, si lo otro, yo sabía. Toda esa actitud detectivesca, a veces lo llamamos, no ayuda al conjunto a acompañarlo a quien está en el centro, que fue quien hizo el intento, o si hubo un intento o si fue un suicidio consumado, al entorno con el cual tenemos que trabajar, o a la institución o a la comunidad. Nosotros estamos allí para acompañar a esa comunidad que está golpeada, que está dañada, que está fuertemente conmovida, y entonces hay unas tareas de poder hablar de poder hablar del tema, de acompañar a los que están más afectados, pero no en la línea, tampoco tiene que ver con, estamos con un grupo de amigos, ellos empiezan a hablar, nos reunimos, un grupo de alumnos de un chico que se suicidó. Ellos empiezan a hablar y a explicarse cada uno por qué piensan que eso ocurrió. No quiere decir que nosotros, si estamos allí como adultos, como educadores, les digamos que no lo hagan. Lo que estoy planteando es que nosotros no debemos sumarnos en esa línea y acompañar las expresiones de cada quien en los distintos momentos en los que se va hablando de lo que pasó. Resaltar, ayer me gustaba cuando Sandra decía, se habla de llamar la atención y se desvaloriza, decía a veces la idea. Eso es para llamar la atención, como si eso no fuera nada. Bueno, llamar la atención del otro, nosotros decimos, siempre hay una llamada de atención al otro, es como un prerequisito, un axioma para nosotros, aunque a veces no lo fuera, y las veces que no lo es, se trata de una situación de un trastorno de orden simbólico, un trastorno más vinculado con un trastorno más importante a nivel de la salud mental, ¿no? Más por el lado de la psicosis. Pero no son todas las situaciones las que vemos que tienen que ver con esto, son las mínimas incluso. Entonces, un llamado al otro implica un modo de estar en el lazo social, un deseo de estar en la vida que está costando muchísimo, por distintas razones, o porque las distintas razones que fuimos de alguna manera hablando. Entonces, ese llamado al otro para nosotros es fundamental. Fíjense,
Cuando nosotros decíamos que no es lo mismo que un chico o una chica se corte el antebrazo a que se tajee la cara, es porque el rostro, precisamente, es un lugar fundamental de la relación con el otro. Cuando la autolesión va al rostro, nos está indicando la presencia de un trastorno mucho más grave. Y entonces hay ahí una interferencia, un corte en la relación con el otro. Ya no, para decirlo rápido, es como si no le importara ya estar en el lazo con los demás. Es capaz de ir a ese punto de cortarse la cara, ¿no? Nosotros construimos una guía en un momento más vinculada al campo educativo que tenía estos 3 momentos, ¿no? El antes es el tiempo previo a la emergencia de una situación de suicidio, es decir, la vida de todos los días en una escuela o en otro lugar. El durante, es decir, el tiempo del primer impacto de una situación de suicidio. Y el después, que es el tiempo posterior a la emergencia de una situación de suicidio, que se llama posvención, es decir, cómo vamos a trabajar después de que ocurrió algo, como un suicidio o un intento de suicidio o algunas otras situaciones. Entonces, primera cuestión, estos criterios que venimos trabajando nos pueden servir para otras situaciones que no sean específicamente estas. Y entonces, para dar lugar un poco al intercambio y ver si algunos de ustedes pudieron como escribir algo, en el antes, sobre todo, que es lo que siempre nos interesa también, es decir, ¿cuáles son los factores protectores en el antes? Que es nuestro hoy, con respecto a la tarea que hacemos con los chicos y con las chicas en la adolescencia. Por supuesto que después, cuando aparece, pero bueno, ayer se habló un poco más de eso, ¿no? Y en el después. Podemos ubicar 2 o 3 cuestiones rápidas, pero me parece importante, en todo caso, en las preguntas, planteémonos entonces qué es lo que siempre en la vida cotidiana de las instituciones es lo que favorece, lo que nos prepara mejor a todos y prepara la relación entre los adultos y los jóvenes para precisamente atender y prevenir y anticipar muchas de esas situaciones. Es decir, llegar en el mejor momento antes de que muchas de esas situaciones exploten o hayan sido tan silenciosas que no pudimos de ninguna manera encontrar los signos, que no nos llegó una comunicación, que nadie dijo, que la familia ni la conocimos, y todas esas cuestiones que pasan cotidianamente en las instituciones. Entonces, veamos el antes. ¿Qué es lo que nosotros decimos en un antes? Pensemos, acá el modelo un poco era la escuela, pero creo que podemos adaptarlo y pensarlo en general. Acá decía generar o revitalizar, es decir, inventarlos o a veces recrearlos, porque a veces nosotros tenemos, ¿qué son dispositivos de intervención y acompañamiento? A educadores, directivos, a los equipos técnicos, acá equipos de orientación. Tiene que ver con cómo trabajamos, cómo acompañamos a los educadores o a los agentes de cualquier institución para pensar los problemas de su práctica. Algo que no ocurre mucho, pero que debería ocurrir cada vez más. Cuando hablamos de cuidar a los que cuidan, no debería ser solamente cuando estamos en una situación de emergencia. Debería ser algo que lo tenemos incluido en el modo de trabajar en las instituciones, llámese escuela, llámese hogar. Es decir, entonces, dispositivo de intervención y acompañamiento a educadores, directivos y equipos técnicos. Eso es reuniones de trabajo sobre los problemas de la práctica, sobre los problemas de la implicación, sobre los problemas de la sobreimplicación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Bueno. Otra cuestión en el antes es construir criterios para un abordaje centralizado de esta problemática, de estas urgencias subjetivas, pero en este caso de la problemática del suicidio. ¿Qué sería un abordaje centralizado? Tener unos criterios comunes y no que estas situaciones, cuando ocurren, o por primera vez, o vuelven a ocurrir, nos encuentre precisamente sin saber por dónde encararlo. Sin saber por dónde. Entonces, ¿qué criterios? ¿De qué modo?
Y uno de estos criterios sería tener un dispositivo de emergencia. ¿Qué es un dispositivo de emergencia? Bueno, uno pensaría que ante una situación de este tipo, el equipo directivo, alguien del equipo directivo, más 2 o 3 integrantes de la institución, se ponen al frente a conducir esa emergencia. Eso es hablable antes, es preparable, es conversable. Es decir, ¿qué pasa luego en la situación? Puede ser otra cosa. Pero ahí sí hay algo parecido a un simulacro de evacuación, que uno dice, bueno, tal persona se para en la puerta, él es el que coordina en general el simulacro en la planta baja. ¿Vieron esas? Bueno, supongo que todos habrán participado, más o menos, de alguna de estas situaciones. Bueno, esa pequeña preparación, algo de ese dispositivo de emergencia, creo que en las instituciones deberíamos poder ir planteando. Y eso implica compartir con los adultos de una institución estos criterios generales que son flexibles, pero que nos tienen que orientar. ¿Sobre qué trabajaría yo? Pero esto lo tienen que ver en cada lugar. Bueno, compartir el tema de los mitos sobre las situaciones de suicidio. Ahí los tenemos, los podemos ver 2 o 3 ahora rápido, pero hay distintas clasificaciones que son esclarecedoras respecto de las cuestiones que todos tenemos en la cabeza sobre la situación de suicidio y que no favorecen una buena intervención. Volver a pensar qué significa escuchar y acompañar, porque escuchar no es oír y acompañar no es necesariamente estar al lado. Uno puede estar al lado, uno puede estar en silencio al lado de alguien acompañando y puede estar en silencio al lado de guardia, digamos, más punitiva, o por decir, quiero decir, escuchar es antes, la vez pasada hablamos de escuchar, es escuchar y hablar, es guiar, es generar, es como se suele denominar, una actitud empática, pero con la palabra empática no vamos a profundizarlo ahora. También lo que queremos decir es que no necesariamente quiere decir te entiendo, porque a veces también es cuestionar, no en estos momentos tan urgentes que planteamos, pero en un segundo y tercer momento puede ser cuestionar algunas ideas del otro, o no entenderlas del todo para poder escucharlas. Si entendemos todo muy rápido, a veces no podemos escuchar, ¿no? Eso se requeriría repensarlo y profundizarlo. Y disculpen que lo digo rápido, pero estos detalles son fundamentales. ¿Qué hacer con el desborde emocional de los adultos? Tenemos que discutirlo, tenemos que hablarlo, saber que esto a veces pasa y que muchas veces son los chicos los que nos dicen, bueno, la verdad que con esto que pasó yo estaba más preocupado por los grandes que por mis compañeros. Yo lo he escuchado en una escuela, ¿no? Saber, pensar antes, bueno, cómo son los tiempos del duelo, cómo se da dando la vuelta a la normalidad, sin prisa, pero tampoco dejándolo al libre albedrío o postergándolo mucho en el tiempo. Es decir, ahí hay conducción, hay momentos donde se deciden las cosas. Y, por ejemplo, otro punto que tenemos que hablar previamente, en el antes, es que esas herramientas expresivas que en muchas situaciones se usan, es decir, bueno, vamos a hacer unos lugares donde cada quien ponga unos dibujos de recuerdo, fotos, recordando al compañero o aquello que ocurrió o ese accidente que hubo en la escuela, todas esas donde murieron unos chicos o donde murió un profesor o una profesora. Esas situaciones, esas herramientas expresivas que en algunos lugares han quedado como altares, también tenemos que pensarlas entre todos, porque en general lo que nosotros recomendamos es que son herramientas, primero, que no se deben obligar, solo sugerir. Segundo, que así como se pueden servir en un momento, en otro momento pueden ser un problema. Entonces son transitorias, son provisorias, son mediaciones para un momento. Cada vez que eso queda, y yo lo he visto mucho y lo comprendo, que queda después de muchos años incluso, me parece a mí que ahí hay una gestión de los adultos de esa escuela que no pudieron precisamente acompañar, es decir, conducir desde el lugar adulto ese proceso. ¿Mm? Puedo escuchar comentarios y desacuerdos y son temas para conversar donde nadie tiene absolutamente la razón total en esto, ¿no? Bueno, entonces, también cómo preparamos en el antes la activación de las redes comunitarias.
No es en el momento en que ocurrió algo, tenemos que ir trabajando antes. Bueno, ¿con quién contamos en nuestra institución? Con esa red que hay que... dos cuestiones, que hay que... La red formal y la red informal. Y las redes sabemos que no son redes formales, las redes son las redes que se tejen y se vuelven a tejer, que se caen los nodos de la red, que se pierden, que cambian, que hay problemas interpersonales también, que hay, y al mismo tiempo hay afinidades y hay alianzas que son las que arman las redes reales. Usted me dice, no, pero eso no debería ser así. Bueno, está bien. Trabajemos para que no sea así, pero mientras tanto reconozcamos cuáles son las redes que construimos en base a los lazos verdaderamente existentes. Entonces, la atención flexible a los comportamientos de los jóvenes. Antes decía, espacios grupales para los alumnos que generen confianza y disposición a la escucha. Es muy difícil, si en una escuela, por ejemplo, nunca se trabajó en relaciones de cercanía y confianza y de escucha, y donde los chicos no tienen un nivel de participación y de encuentro con los adultos, que cuando ocurre una de estas situaciones, los adultos puedan conectar fácilmente con lo que le pasa a los chicos. Es decir, comienzan a no ser institucionalmente muy confiables. Hay que desandar ese trabajo. Por eso estamos hablando del antes. Y la atención flexible a los comportamientos de los jóvenes y más intensa cuando se advierten las cosas que sabemos, cambios bruscos de conducta, actitudes rígidas que no se modifican en el tiempo, niveles de aislamiento, conductas impulsivas sostenidas, más todas las cosas que hablábamos, ¿no? Todos los mensajes directos o indirectos que pueden estar vinculados a unos momentos de mucho sufrimiento que pueden pasar al acto a través de un intento de suicidio. A ver, también hay qué no hacer, fíjense que estaba qué hacer y qué no hacer, ¿no? Bueno, por supuesto, negar la existencia de la problemática, ojo que eso no es tan infrecuente, ¿eh? Por miedo, por angustia, por ignorancia, decimos, aquí no pasa nada, aquí está todo bien, en nuestro lugar está todo bien. ¿Quién puede tener ideas de suicidio si son todos jóvenes valiosos, creativos, con muy buen rendimiento académico, etcétera? No tiene nada que ver, ¿no? Ya estamos viendo que no tiene nada que ver. No se trata de cuestiones marginales, problemáticas necesariamente. En muchísimos casos se trata de chicos con los mejores promedios de una escuela. Lo han visto, lamentablemente. Entonces, otra cuestión es que nosotros decimos no hacer es construir protocolos rígidos, excesivamente rígidos, básicamente porque no nos sirven. Concentrar la atención en alumnos señalados como vulnerables, toda la atención, porque a veces esa sobreatención es contraproducente o estigmatizante. Tampoco, me parece a mí, pero yo sé que es discutible, desplegar temáticamente el tema del suicidio sin haberlo analizado adecuadamente, si era pertinente para esa escuela, y siempre junto a equipos de orientación o profesionales externos. Es decir, hablar de este tema en términos, en un para todos, no se trata de una primera ayuda psicológica, se trata de, hay que pensar bien qué, por qué y para qué, ¿no? Bueno, el durante, vamos a señalar dos cosas de todas las que hay. Centralizar la intervención de ese dispositivo de emergencia que antes habíamos dicho, si lo tenemos, y si no hay que inventarlo en el momento. Acompañar a los amigos y compañeros más cercanos en forma de encuentros grupales, sí o sí, ahí no hay duda, ahí hay un foco que hay que atender siempre y estar muy atento y en el tiempo hacer ese seguimiento. Y al mismo tiempo, no solo a los compañeros y amigos, sino a los adultos que están en condiciones, y pensar cuáles son los adultos, también a los adultos que están vinculados con el chico o chica que estuvo en una situación de suicidio, los docentes más cercanos, los que tenían más afinidad, los adultos de su aula, y también determinar quiénes son los adultos que están en condiciones para coordinar encuentros. Cuando decíamos, ¿estamos todos preparados por igual para todas las situaciones o para cada situación? No. Entonces, alguno de nosotros puede estar preparado para entrar a hablar con un grupo en una situación, pero si es un chico al que conocíamos particularmente, quizás no podemos. Entonces, todas esas cuestiones son las que en esos momentos ese equipo que está conduciendo la emergencia tiene que poder evaluar
en el momento. Bueno, por supuesto, acompañar a las familias y hacer el nexo con salud mental. Y la idea de que todos los docentes deben contar con espacios para hablar y poder compartir lo que están viviendo. Esas reuniones, difíciles por cierto, pero donde se da lugar a la palabra y donde alguien tiene que coordinar, donde no necesariamente hay que ser un experto en estas temáticas, sino poder como recoger las sensaciones y sentimientos que tienen y poder volcarlo hacia un hacer que sigue teniendo etapas, ¿no? No es un encuentro, eso es un tiempo. Y monitorear ese tiempo es lo que hace ese equipo que está conduciendo esa emergencia. Bueno, hay un tema de medios de comunicación que también es muy, muy importante que alguien en la institución pueda coordinar y que yo lo he visto últimamente muy bien a veces de parte de instituciones, cómo manejan la información, cómo limitan el amarillismo de los medios, cómo los ponen en caja, para decirlo, cuando vienen periodistas que lo que quieren hacer es de eso un espectáculo. Y cómo los chicos muchas veces también, los chicos, los compañeros, se defienden ellos mismos, defienden a la escuela, a sus propios docentes, de la espectacularización de una situación tan jorobada como es esta de las que estamos hablando. ¿Qué no hacer? Dar lugar a intervenciones heterogéneas en forma simultánea e inmediata. Estamos en una institución, entonces está el equipo de aquí, el equipo de allá, bomberos, salud mental de otro lado, de una institución privada. Bueno, no podemos dejar entrar a todos y todas sus expectativas. La intervención que tenga apoyo en la comunidad implica filtrar, ordenar esas intervenciones y regular las intervenciones que estén de acuerdo a los criterios que hemos construido. No pensamos todos igual sobre estas cuestiones. Puede venir, la comunidad, hay distintas perspectivas, distintas comunidades religiosas, distintas perspectivas sobre este tema, entonces hay un trabajo de, como decimos nosotros, quizás no es la mejor palabra, pero filtrar o tamizar y ordenar las colaboraciones externas que son fundamentales y que tienen que ser bienvenidas, pero no cualquier cosa en todo el tiempo. La otra cuestión que vimos mucho nosotros es que si uno se concentra en el trabajo con los chicos en mensajes vitalistas y positivos, en general no hemos encontrado buenos efectos. Es decir, pero chicos, la vida vale la pena vivirla, hay que pensar en positivo. Todos esos modos de intervenir, que son los entendemos como naturales de parte de los adultos, sobre todo al principio no nos sirven mucho, no favorecen. Lo que favorece es escuchar a los chicos, es reunir, en todo caso preguntar, y es lo que nosotros a veces se usa la palabra airear, ¿no? Es decir, que cada quien pueda decir lo que piensa. Y a veces lo que piensan son cosas que no nos gustan o que nos impactan. Por ejemplo, cada uno hace lo que quiere con su vida. Bueno, es una idea que no nos gusta como idea, ¿no? O él hizo lo que pensó que tenía que hacer. Bueno, digo, no hay que ir porque cada quien está tratando de elaborar aquello que pasó. Entonces, confrontar todo el tiempo directamente no sirve. Me parece que hay que ir acompañando. En los grupos empiezan a haber distintas ideas y eso mismo va generando un trabajo de elaboración del duelo, primero del impacto y después la posibilidad de entrar en un cierto duelo de aquello que va ocurriendo. Bueno, las otras cosas ya lo hemos planteado y vamos al después de una emergencia, de una situación de suicidio. Creo que es importante después retomar esos dispositivos de palabra, esos encuentros, espacios de conversación o asambleas con los docentes, no dar por concluido rápidamente aquello que pasó, no decir, bueno, esto ya terminó rápidamente, sino estar atentos a los tiempos colectivos que no son tiempos individuales. Vuelvo a decir, es un tiempo entre clausurar rápido aquello que pasó y prolongarlo infinitamente en el tiempo, ¿no?
no empiezan nunca las clases, no sé, los chicos siempre quieren hablar del tema, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ir encontrando, hablando entre los adultos y con los chicos y chequeando con las familias, los momentos en que cada grupo va volviendo a retomar una nueva normalidad que ya no será, por supuesto, la misma, porque falta uno, por ejemplo, ¿no? Generar dispositivos grupales dirigidos a los alumnos, con modalidad lúdica y expresiva, o actividad con objetivos de reflexión, que no busquen confrontarlos directamente, ¿no? Hay muchos modos que se van inventando, que no tienen que ver con, bueno, hablemos de esto directamente, ¿qué pasó? No digo que hay que eludirlo, también depende de la edad, y no es lo mismo un chico que recién entró a la escuela, que tiene 12, 13 años, que un chico de 17 o de 15. Entonces, todas estas cuestiones, fíjense, los protocolos no podrían dar cuenta de esto, sino lo que estamos haciendo es construir criterios y coordenadas donde los educadores nuevamente, si quieren decirlo, podemos decir educan, o los agentes socioeducativos socioeducan, no sé, digo, quiero decir, hacen su tarea, ¿no? En relación con los chicos. Bueno, el seguimiento, decíamos, era importante, tanto de los adolescentes y adultos que están en el entorno de la situación de suicidio, articuladamente con salud mental. En corresponsabilidad con otros sectores, sobre todo salud. Y aquí creo que el después es un momento importante para profundizar la red intraescolar, conformada por aquellos educadores más dispuestos y capaces de acompañar el después. Como decimos, no todos, y no por un tema de voluntad individual, estamos dispuestos siempre, porque a veces puede ser que a veces sí y otras veces no, a acompañar, porque están nuestras vidas, están las cosas que nos pasan en la vida, los momentos de cada uno. Entonces, ¿quiénes son los que pueden ir mejor acompañando ese proceso institucional de duelo que ocurre cuando un impacto de este tipo nos desestructura la vida tal como la veníamos llevando? ¿Qué no hacer en el después? Bueno, ignorar la situación, ya pasó, ¿no? ¿Qué no hacer en el después? Convocar especialistas para hablar del tema. En el sentido de, bueno, ahora viene un especialista a hablar del tema, de una conferencia y terminó el tema, terminó el asunto, ya está. No sirve. No digo que no pueda ocurrir, pero como una parte de algo. Y esto que decíamos de los altares de forma permanente, ¿se acuerdan que recién lo mencioné? Vamos a mencionar algunos mitos rápido. Las personas que hablan acerca del suicidio no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención, ya lo hablamos, pero eso es un clásico. El suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia, ya lo hablamos también. Hay un montón de indicios, un conjunto de indicios, aún en los más silenciosos. Esto no quiere decir que todos los indicios sí o sí hagamos todo lo que mejor podemos hacer, siempre vamos a poder captarlos. Sepamos esto, porque las sensaciones de culpa que después tenemos también siempre son muy importantes y nos afectan mucho, ¿eh? Entonces, todo el tiempo, cómo poder saber que tenemos mucho por hacer y al mismo tiempo que no podemos hacerlo todo, que no podemos hacerlo siempre, todo en el sentido de impedir estar tan advertidos de una situación como estas. Preguntar a una persona sobre situaciones incrementa el peligro que lo realice, lo enfatizamos varias veces. Los suicidas de verdad quieren morir o están resueltos a matarse, de ninguna manera. Lo que vemos justamente, y todo lo que venimos trabajando, y sobre todo en la adolescencia, lo que vemos es que la ambivalencia siempre está presente, y eso, bueno, nos da mucha fuerza para precisamente todo lo que venimos hablando, todo lo que se puede y lo que necesitamos disponer e ir haciendo antes. Las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental. En términos de trastorno mental clásico, psicosis, esquizofrenia, depresión endógena, no necesariamente, esto es lo que también venimos viendo, y sobre todo en la adolescencia. Las perspectivas que abonan esa idea me parece que son complicadas. Yo he visto, o me ha llegado la idea de que en algunas escuelas después consultan a alguien y la única reflexión que puede hacer es, no, lo que pasa es que se trata de una psicosis. Ese tipo de lecturas a posteriori lo único que hace es
con la idea de desculpabilizar, deja de problematizar las situaciones. No se trata de culpabilizarnos, se trata de seguir pensando y mejorar nuestras disposiciones y nuestros dispositivos para estar mejor preparados para estas situaciones. Los niños no se suicidan porque no entienden la finalidad de la muerte y son intelectualmente incapaces de suicidarse. Bueno, lamentablemente, y por suerte es poco común, pero también ocurre que ocurre en chicos, en niños, y entonces esos gestos a cualquier edad se deben tomar en serio. Es otro tema muy específico, pero no podemos decir esto, lamentablemente, porque decir, digamos, abonar esta idea nos aleja de estar atentos a estas situaciones. Con lo que tiene que ver con las intervenciones en situaciones críticas y el trabajo con suicidio y prevención de suicidio y posvención en adolescentes es algo que, bueno, que hemos necesitado casi especializarnos porque lamentablemente es una problemática mucho más frecuente de la que quisiéramos. Pero en realidad la invitación a participar muy mínimamente en este espacio, yo soy especialista en emergencias y desastres, digamos en salud mental en emergencias y desastres, en principio poder pensar que las situaciones críticas, las emergencias y los desastres, desde el punto, la siguiente, porfi, Diva, desde el punto de vista de los desastres, representan una perturbación psicosocial que sobrepasa la capacidad y el manejo y el afrontamiento de la población afectada, y que uno de ninguna manera piensa en términos de psicopatología ni de padecimiento psíquico, sino habla del impacto psicosocial que producen las situaciones críticas en la población. La próxima. Y entonces, la primera cuestión que tenemos que pensar es que vamos a tener una población en general impactada por una situación que va a disparar la respuesta neurofisiológica del estrés, como debemos estar la mayoría en este momento con sus vaivenes, y que como respuesta normal al nivel de incertidumbre que genera esta situación, al nivel de percepción de una amenaza que no sabemos muy bien de dónde viene, que queda ligada al virus, pero que no es solamente del virus, ¿no? Porque de alguna manera es una incertidumbre ligada a lo social, ligada a lo económico, como toda situación que genera un impacto con las características de un desastre, porque un desastre en términos de salud mental habla de una amenaza que impacta en una población vulnerable y que determina un riesgo que es medible y por ende gestionable. Entonces, algo muy importante para entender, que es que en estas reacciones esperables en las que nos encontramos ahora, la población global prácticamente, una atención oportuna, temprana, puede reducir el riesgo el riesgo de desarrollar la próxima un padecimiento psíquico. Y la siguiente, este padecimiento, nos fuimos muy rápido, vamos un poquito para la anterior, y esta intervención temprana, la siguiente, esta intervención temprana lo que permite pensar, ¿sí?, que si uno interviene desde la salud mental, nunca estuvo tan claro como en la situación actual, que una intervención en la salud mental hasta puede reducir el riesgo de contagio, el número de fallecidos. O sea, creo que nunca fue tan evidente que intervenir en la protección de la salud mental de la población y en un cambio de conducta en la población va a repercutir hasta en lo que llamamos los médicos la morbimortalidad, o sea, la cantidad
cantidad de enfermos y de fallecidos que tengamos por esta enfermedad infectocontagiosa. Entonces, la salud mental y el apoyo psicosocial, que así se llaman las intervenciones en las situaciones críticas, dan cuenta de qué, de cómo tengo que intervenir para reducir el riesgo de enfermar en el largo plazo. La próxima, obviamente, las situaciones de suicidio, que en las condiciones de situaciones críticas suelen aumentar, no solo en la población adolescente, son de alguna manera esos riesgos que estamos como tratando de evitar. Entonces, claramente queda expresado que una estrategia de SMAPS, de salud mental y apoyo psicosocial, es una estrategia imprescindible para reducir el riesgo de desastre. La siguiente. Yo estoy yendo muy rápido porque en realidad quiero transmitirles un mensaje claro de cuáles son las líneas de acción de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que está trabajando en este momento fuertemente en que en la prevención, en esa etapa donde aún podemos reducir el impacto en la salud mental de una situación crítica como la que estamos atravesando en la pandemia. Obviamente esa atención oportuna y eficaz no la va a dar un ejército de psicólogos, ¿sí? No la va a dar un ejército de psiquiatras, la tiene que dar quien está ahí, en esa primera línea de respuesta, que muchas veces no son solo los trabajadores de la salud, ni los bomberos, ni los socorristas, ni las fuerzas de seguridad. Muchas veces son los educadores, muchas veces es la propia comunidad, muchas veces son los religiosos, los líderes de la comunidad, la próxima. Entonces, lo que se está planteando actualmente es poder dar capacitación intensiva, la siguiente, en SMAPS, ¿para qué? Para que todos quienes intervengamos, no importa el rol que cumplamos, la otra, no importa el rol que, no importa el rol que cumplamos, podamos ser agentes de prevención en salud mental, que es algo que cuesta tanto, la siguiente, que cuesta tanto pensar. Cuando hablamos de salud mental en emergencias y desastres, ¿de qué hablamos? De ayuda humanitaria y social, hablamos de consejería a la población y grupos de riesgo. Piensen que los que somos trabajadores de la salud mental nos cuesta mucho pensar en dar consejos. Sin embargo, lo que es salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres implica dar un nivel de consejería, de llegar con una comunicación social clara a la comunidad. Luego viene el manejo de las instituciones psiquiátricas, la siguiente, y los organismos nucleados en las interagencias que trabajan en emergencias humanitarias, ¿qué dicen? Que para abordar la salud mental en las situaciones críticas, lo primero que tenemos que considerar son los servicios básicos y de seguridad de una comunidad. Entonces, pensemos que hoy la Dirección Nacional de Salud Mental está trabajando bajo los principios básicos de cualquier plan de emergencia, que implica estrategias interdisciplinarias, multisectoriales. Ahora después vamos a ir a 2 o 3 puntos concretos. La participación social. No hay salud mental si no hay participación social. La salud mental es patrimonio de la humanidad, no es patrimonio solamente de los trabajadores de la salud, y menos de la salud mental. Hay un enfoque basado en la vulnerabilidad, en el riesgo, en los derechos humanos que en este momento tienen que ser altamente considerados porque hay poblaciones muy vulnerables en términos de derechos humanos, obviamente con equidad de género. No vamos a entrar en esto, pero se sabe que hay poblaciones, la próxima, particularmente vulnerables. Hay una serie de acciones que ya se están llevando a cabo
que tienen que ver con planificar una respuesta, como comentaban antes, organizada, en donde no se superpongan acciones que por más voluntarismo que traigan, muchas veces generan confusión, generan ruido, generan desorganización, y en momentos de alto nivel de incertidumbre, no sumar acciones que generen caos sería, primero no dañar, sería como la premisa básica que tendríamos que tener todos los que queremos intervenir. Si están haciendo una serie de evaluaciones rápidas, la Dirección Nacional de Salud Mental se está reuniendo todas las semanas con los directores provinciales de salud mental para ver cuál es la realidad de cada provincia. La siguiente, se dieron entrenamientos en primera ayuda psicológica. Ustedes, al final yo les voy a dar los links donde pueden acceder directamente a todo el material que ya está disponible, con algunas clases virtuales, filmadas, con este perfil que están teniendo ustedes ahora, a partir de la iniciativa de la articulación de UNICEF con la provincia, y una capacitación no solo al personal de salud, la próxima, sino también al personal de las fuerzas de seguridad, al personal de quienes integran toda esa primera línea de respuesta, trabajadores de la salud, trabajadores de bomberos, socorristas. O sea, la idea es que todos tengamos herramientas de SMAPs. ¿Para qué? Para el cuidado de la salud mental de la población, pero también para el autocuidado, porque quienes integramos esa primera línea de respuesta estamos muy expuestos, ¿sí?, al impacto negativo en nuestra propia salud, porque a esta altura ya sabemos que la salud mental no está separada de la salud, ni está separada de las condiciones sociales. La próxima, y entonces se está trabajando fuertemente con la guía de primera ayuda psicológica. Ustedes se la pueden bajar, es gratuita, está disponible online, pero también pueden entrar, como les voy a dejar ahora en breve, al link del aula virtual de salud, la próxima, que tiene el Ministerio de Salud, donde tienen las capacitaciones para autoadministrárselas en este momento. Obviamente la primera ayuda psicológica es como los primeros auxilios a la cirugía. No es psicoterapia breve, no es una ayuda profesionalizada, es una asistencia humanitaria que puede dar cualquier ser humano que esté entrenado, porque es dar un apoyo de manera no invasiva, evaluando necesidades y preocupaciones y atendiendo que las necesidades básicas que pueden ser: necesito agua potable, necesito comunicarme con un familiar. Es importante la próxima, tener en cuenta que esta primera ayuda psicológica es algo pragmático y concreto que podemos aprender a hacer todos. No necesitamos ser trabajadores de la salud ni especialistas. El tema del suicidio es una de las líneas prioritarias de acción. Ya estaba previo a la pandemia dentro de la Dirección Nacional de Salud Mental. Se está trabajando fuertemente en la reglamentación de la ley 27130, que lamentablemente quedó estos años promulgada pero sin reglamentar. Actualmente se está trabajando en esto, ya se estaba trabajando antes de la declaración de la pandemia, y hay una invitación especial que les va a llegar el link a través seguramente de DIVA y del director provincial de salud mental, para una capacitación que está prevista para el jueves próximo a las 11 de la mañana en una videoconferencia Webex, justamente sobre prevención de suicidio. La siguiente. Ustedes pueden acceder en ese link. Este PowerPoint lo tiene DIVA, así que lo va a hacer circular. Ustedes pueden accediendo a ese link, hacerse un usuario, es libre,
es material oficial, pueden disponer de él, de todas las recomendaciones a los distintos grupos poblacionales, todas las capacitaciones, y pueden, la siguiente, a partir de pensar esta emergencia como una oportunidad, ver si podemos dejar instalado una respuesta sostenida de salud mental comunitaria, porque uno de los problemas que tenemos es que no tenemos una red de salud mental comunitaria que dé soporte homogéneamente en todo el país. Hay provincias que tienen más, hay provincias que tienen menos, hay localidades que la tienen muy fortalecida, hay localidades donde está ausente, y en la última diapositiva, la próxima, ustedes tienen 2 mails de consulta. A esos mails de consultas pueden dirigir todas las inquietudes que tengan respecto a materiales, lineamientos, capacitaciones, dudas, inquietudes, esto directamente respondido por el equipo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Bueno, nada más, yo agradecida de tener este espacio para contarles todo lo que se está trabajando. Entiendo de que es como una cosa mínima que aporta, digamos, en la dirección de lo que ya venían ustedes trabajando, pero en la problemática de suicidio es algo que preocupa y ocupa en este momento a todas las organizaciones y especialmente a la Dirección Nacional de Salud Mental.